Libro primero de Samuel, capítulo número 19, versículo número 1. ¿Lo tiene, iglesia? Leámoslo juntos fuertemente, como lo es la palabra de Dios. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ayúdeme a leerlo más fuerte, versículo 2. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Cuando dicen amén a esa palabra? Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, estos primeros 7 versículos de este capítulo 19 nos hablan precisamente de una situación que se vivió dentro del pueblo de Israel y lo que yo le llamo el complot contra David. Es interesante notar cómo Israel ha llegado a un momento tan extraordinario, voy a decirlo, frente a sus enemigos como lo eran los filisteos. Los filisteos siempre eran personas, un pueblo que le hizo guerra a Israel. Contra todo pronóstico, Israel ya había formado un muy buen ejército, comandado por supuesto por el rey en turno llamado Saúl. Y es cuando precisamente habían ganado batallas, Dios levanta a un jovencito, y ese jovencito es nombrado dentro de la familia de Isaí de Belén. Estoy hablando de David. Es ahí cuando Dios le habla al profeta en turno llamado Samuel y le dice que él tiene un personaje muy emblemático y que lastimosamente Saúl se había desviado del camino de Dios. Era el momento, oigan lo que estaba sucediendo, era el momento donde Israel, por un lado, tenía victorias, tenía conquistas. El mejor hombre de Filistea había sido derrotado en batalla, y lo había derrotado ni más ni menos que este jovencito llamado David. Pero lo que podía ser, hermanos, una gran fiesta para el pueblo de Israel, porque uno de sus mortales rivales, que habían tenido bajas considerables dentro del ejército de Dios en cada batalla que luchaban contra Filistea, no obstante, lo que podía ser una gran celebración porque habían matado a su mejor hombre, como lo era Goliat, se convirtió en una triste noticia. El pueblo estaba contento, estaba recibiendo a los soldados, al ejército de Israel, y es ahí donde aparecen unas mujeres cantando lo que nosotros ya conocemos, y decían: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Lo que podía iniciar como una gran fiesta, todos estaban celebrando, pero el rey llamado Saúl, desde ese momento empezó a entrar en un celo por David. Él mismo llegó a pensar que este personaje podía usurparle el lugar que en ese momento Saúl tenía, que era como el rey. Por la historia y lo que nosotros conocemos dentro del capítulo 17, 18 y ahora iniciando el capítulo 19, sabemos que ya se había dado la primera unción dentro del reinado, y Dios ya había elegido a uno conforme a su corazón. ¿Y quién era? David. Me están siguiendo bien en la historia para entrar de lleno en esta introducción. Entonces note, David
ya había sido elegido. Dios ya había hablado al profeta Samuel y le había dicho: toma tu redoma de aceite, porque de los hijos de Isaí me he provisto de rey. Aquel va. Llegan los ancianos específicamente antes de llegar a la ciudad de Belén, porque no era normal el que el profeta fuera a ejercer su ministerio dentro de otra región. Y a Samuel no le correspondía esa región, pero Dios le dijo: vete a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Usted conoce la historia, está en el capítulo 17. Y antes de llegar a esa ciudad, cuando iba subiendo, aparecen los ancianos de esa ciudad y le preguntan a Samuel: ¿es pacífica tu venida? Porque no era lo común que un profeta subiera a ejercer su ministerio en otra región. Entonces, por eso los ancianos de Israel le preguntan: bueno, ¿y es pacífica tu venida o no? Sí, es pacífica. A ofrecer sacrificios a Jehová he venido en la casa de Isaí. Ahí está en su Biblia. Entonces note, Dios ya lo había elegido y lo estaba trabajando detrás de escena. Porque uno se preguntará: ¿por qué lo está trabajando detrás de escena? Y es ahí, hermanos, donde cobra valor la porción que hoy hemos leído. Si es un complot contra David, uno podría preguntarse: ¿qué es lo que le llevó a Saúl, en primer lugar, a tener celo de David? En primer lugar, lo que está fácilmente, que nosotros podemos ver a la luz de la palabra, es porque las mujeres empezaron a cantar: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Como si eso fuera poco, David iba siendo usado por Dios. A estas alturas ya lo había nombrado como capitán de uno de sus ejércitos. Ya lo había nombrado como jefe de capitanes. Entonces note, David iba siendo levantado, voy a decirlo, por Dios. Y en lo que resultó la cosa es que el rey entró en un celo por David. Qué triste que es cuando el pueblo de Israel estaba tan, voy a decirlo, para celebrar la fiesta contra los filisteos, es cuando más ellos están en una rivalidad. Qué triste es ver que dentro del pueblo de Dios están surgiendo personas que están siendo usadas por Dios, y que nosotros nos dediquemos a señalar a esas personas en vez de darle gracias a Dios, porque Dios está levantando nuevos servidores. El caso de Saúl fue así. No estaba bajo la voluntad de Dios, mucho menos iba a estar en ese proceso que Dios tenía para con David. Pero vaya, ese no es el punto interesante. El punto interesante acá es que dice el versículo número 1 del capítulo 19. Ahora ya lo ubiqué en el contexto, vea lo que dice. Dice que habló, ¿quién? Saúl, ¿a quién? A Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero que dice, Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. No cierre su Biblia, habla. Dice acá, en ese versículo 1, que habló Saúl a Jonatán. Le habló directamente. Recuerde que Jonatán era otro capitán del ejército de Saúl. Y como si esto fuera poco, no solo le dijo a Jonatán, sino a todos, que dice, sus siervos. ¿Para qué? No están leyendo, hermanos. Para que matasen a David. Estamos en el versículo 1, no cierre su Biblia. Para que matasen a David. O sea, llamó a Jonatán, llamó a todos sus siervos, todo el ejército que estaba en fiesta porque habían matado al gigante. Resulta que Saúl ahora lo está enviando a matar a David. Era tanta la desviación que había entrado el rey, porque estamos hablando del rey Saúl, que no solamente dedicó un hombre, sino todo el ejército para que fueran en contra de David. Le voy a hacer una pregunta muy fácil de responder. ¿Usted cree que David estaba en la voluntad de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Amén, sí se dice. Entonces, ¿qué pasaba acá entonces? El problema era que, dice en el versículo, siempre versículo número 1, que este Jonatán, que era hijo de Saúl, amaba ¿a quién? Ahí estamos en problemas. Entonces yo pensaba, hermanos,
Porque lo que vamos a destacar, y esa va a ser la reflexión, cómo es que Jonatán intercede ante Saúl, su padre, por David. ¿Qué es lo que le lleva a él presentar 7 argumentos para defender a David? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo motiva? Gracias. El amor. O sea que el amor, y présteme su atención porque esto es clave en la reflexión de esta mañana, superó el amor que David tenía para con Jonatán, que una experiencia, voy a decirlo, familiar. Entonces eso me hace pensar que en la vida espiritual podemos contar con el aprecio, con la ayuda de nuestros padres. Pero si nuestros padres no nos apoyan en la vida espiritual, allá ellos. Yo sabía que les iba a sorprender, ¿verdad? 2 amén. Dice acá que Jonatán amaba tanto a este personaje que va a interceder ante su padre. No le va a faltar el respeto, van a presentar argumentos. Pero antes de ver ese detalle, me encanta notar que Jonatán no solamente estaba dispuesto a interceder, sino a tratar de hacerle ver a su padre, al rey, las cosas que él había estado cometiendo, los errores que él había estado cometiendo. Entonces, dentro de la vida espiritual, uno puede pensar que Dios reparte sus dones conforme Él quiere, ¿sí o no? Y así es. Entonces, pero si de pronto vemos que un hermano que está a la par nuestra, que antes era un poquito cohibidito, que antes quizás no tenía una facilidad de palabras, ahora Dios lo está respaldando, ¿usted qué hace ante esas observaciones? ¿Usted qué hace cuando ve que una hermana ahora está siendo usada para profetizar dentro de la congregación? ¿Cuáles elementos usted toma en cuenta a la hora de que Dios está levantando nuevas personas para el servicio de su obra? ¿O son de las personas que no vinieron? Son los de la tarde, que dicen: mire a quién llamaron usted. Ay, Dios, si yo le he oído allá en el parqueo, viera cómo se expresa. ¿De cuáles personas es usted? Digo porque Saúl había entrado en un celo ministerial. Estaba pensando que David no solamente le daban cánticos a él, sino que Dios lo estaba usando más a él. Estaba usando más a David. Véalo, versículo 2. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Oye, hermano, yo pensaba, y este es el punto, ¿qué le llevó, aparte del amor que ustedes ya me mencionaron, para ir a interceder? Dice acá el versículo número 2 que acabamos de citar, que después de estar hablando, cuando llegó la noticia, cuando todos los servidores, el ejército de Saúl recibió el informe que había que buscar inmediatamente a David, dijo que Jonatán salió corriendo a avisarle porque lo amaba. Salió corriendo a decirle: y vamos a hacer esto, y se ponen de acuerdo. Véalo, mi padre procura matarte. Me encanta notar que Jonatán está siendo tan sincero. No le está diciendo el rey, está usando palabras familiares. Mi padre busca matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jonatán no estuviese en este momento? Para que David fuese preservado la vida y fuese el rey. Aquí viene otro detalle interesante antes de entrar en esa defensa, y es lo siguiente: de una u otra manera, hermanos, querramos o no querramos aceptar lo que Dios tiene para las vidas de los demás cristianos, querramos o no querramos, Dios va a ir levantando personas en el servicio de su obra. Y si unos desprecian, voy a decirlo, la voluntad de Dios, otros se van a levantar. Como el Señor lo dijo: si ustedes no hablan, estas piedras pueden hablar. Estas piedras van a hablar.
Véalo conmigo ahora. Estate en lugar oculto y escóndete. Versículo 3. Y yo saldré y estaré, ¿qué dice? Junto a mi Padre. Note, no le está diciendo nuevamente junto al Rey, le está diciendo junto a mi Padre, en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi Padre y te haré saber lo que hay. Le está diciendo, tú te vas a refugiar, te vas a esconder, David, y yo voy a ir a interceder por ti. Yo me voy a ir a presentar y voy a ver lo que puedo hacer para que mi Padre nuevamente esté contigo. Los que son lectores de la palabra de Dios sabrán que en 3 oportunidades específicamente Jonatán defiende a David de su padre Saúl, del rey Saúl, en 3 oportunidades. Yo he leído la primera intervención. Hemos leído en el capítulo 19, encontramos la primer defensa que él hace. Van a haber otras 2, pero quise leer adrede esta primer defensa porque en estos versículos que hemos leído del 4 en adelante encontramos los argumentos que Jonatán presenta ante Saúl, su padre, por David, que por cierto, présteme su atención, son los mismos argumentos que Jesús puso en nuestra vida a la hora de interceder ante su Padre Celestial. Dios, Jesús, intercede por nosotros ante su Padre. Nosotros no estamos solos. Hubo alguien que tocó la puerta de su corazón, y voy a decirlo más, intercedió por usted. Hubo alguien, cuando nadie quiso pagarle un abogado en términos espirituales, mucho menos nosotros podíamos defender nuestra causa de pecado, apareció el Hijo de Dios, entregó su vida y nos defendió en la cruz del Calvario. Y esos mismos argumentos es lo que Jonatán va a hacer ante Saúl. Abra su Biblia. Primer intervención. Después que le ha dicho en el versículo 3, y haré saber lo que mi Padre diga, lo que haya, empiezan los argumentos. Versículo 4. ¿Y qué dice? No, dígalo más fuerte. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Primer argumento, déjelo hasta ahí. ¿Cuál es el primer argumento? Que Jonatán habló bien de David ante su padre. Si usted no tiene nada bueno que decir de su hermano que está a la par, mejor no hable. Primer argumento, David tenía errores, era mortal, y usted lo puede ver a lo largo de este libro. Pero cuando él va a interceder ante su padre, el rey Saúl, le dice, se presenta iniciando hablando bien de David. Qué triste es que dentro del pueblo cristiano hablemos mal de nuestro prójimo. Hoy no vinieron, tranquilos. Pero qué triste es que los que hemos sido lavados con la sangre preciosa que quita el pecado del mundo, que hemos sido lavados con la misma sangre, tengamos una rivalidad. ¿Cuáles son los argumentos? El primero de ellos es que habló bien de David. Si usted no tiene nada bueno que hablar de la otra persona, aquí una hermana lo dijo, así que lo digo yo, cállese. Dios, porque son los mismos argumentos que Dios hace con nosotros. Jesús en ningún momento habla mal de usted. Jesús en ningún momento le saca, ¿qué le digo?, los trapos al sol. Aunque nosotros seamos pecadores, sinvergüenzas y lo que usted quiere, ya no sigo porque se van a enojar. Él siempre ante su Padre, él está diciéndole, no, a él no lo toquen, él es una sierva mía, él es un siervo mío, no, cuidado, cuidado. Salvo, oiga bien, salvo que Satanás venga y le pida permiso, ahí sí tiene el aval. Pero de lo contrario, hermano, el enemigo está derrotado. Nuestro caso ya fue ganado desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo valemos la sangre preciosa del Hijo de Dios. Usted vale el Hijo de Dios. Él intercede. Es lo que Juan va a decir más adelante en una de sus cartas, en su primera carta. Si usted ha pecado,
abogado tenemos para con el Padre. Cometió una falta, Jesús sigue intercediendo por usted. Él, mire, Él no cobra ningún interés como algún abogado. Puede hacer que cobre mucho, pero mi Dios todo lo da gratuitamente. Y Él siempre tiene palabras buenas para usted. Note que en el primer argumento, cuando Jonatán se presenta, no le dice hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo estás? Y es cierto que vas a matar a David. No, él empezó a hablar bien de él. ¿Y qué podía decirle? Lo que podía decirle es: ¿te acuerdas, papá, cuando estaba gritando aquel paladín y decía: tráiganme a uno? Si uno de ustedes, con uno que manden, nosotros vamos a ser los servidores y nos derrotan. Pero si yo le vuelo la cabeza al que ustedes manden, entonces ustedes van a ser nuestro servidor. Era eso, no había nada más. ¿Qué es lo demás que podía mencionar Jonatán? Sino que David era pastor de ovejas, no tenía grandes cosas. Entonces eso me hace pensar, hermano, que dentro de la vida espiritual, a la hora de que Jesús intercede por nosotros, Él no ve posiciones sociales, Él no ve condición económica, mucho menos. Lo que sí Él ve es un corazón contrito y humillado, al cual Él nunca va a despreciar. Primer argumento. Vea el segundo. Después que habló bien de Saúl ante su padre, le dijo, sigamos leyendo, ayúdeme: no peque el rey contra su siervo David. ¿Sabe qué le está diciendo? Segundo argumento: oye, padre, oye, rey, ¿qué estás haciendo? Si analizamos detenidamente, lo que tú vas a hacer es matar sangre inocente. Y si matas sangre inocente, vas a pecar. Oiga, qué buen abogado está resultando Jonatán. Y no pasó por la universidad. Y está presentando los mejores argumentos. Después de hablar bien de David, presenta el segundo argumento: no te conviertas en pecador, vas a matar sangre inocente. Tal vez nosotros, hermanos, no tengamos que matar, voy a decirlo físicamente, a una persona, pero hay veces con nuestros hechos, con nuestras palabras, podemos matar a un cristiano. Como dice alguien ya mucho tiempo atrás, muchas veces los hechos hieren más, o las palabras hieren más que los hechos, como usted lo quiera tomar. El punto es que si usted no va a hablar bien de su hermano en Cristo Jesús, entonces tranquilo. Entonces dice acá: no te conviertas en un pecador. Note, Jonatán no solamente está intercediendo de una manera que no lo mate, sino que le está haciendo ver al rey, a Saúl, los errores que él está cometiendo. ¿Se está dando cuenta? ¿Sí o no? Tercer argumento, siempre en ese versículo 4: porque ninguna cosa ha cometido, ¿qué dice? Contra ti. Tercer argumento: Jonatán, si nos ponemos a pensar, padre, David ninguna cosa ha cometido en contra de ti. Y nosotros tenemos, y este es el punto, que dentro del ejército habían normas establecidas por Dios, por supuesto. Y en esas normas se tenía por, voy a decirlo de esta manera, por acuerdo, que no solamente no podían hablar de las personas que estaban dentro del ejército de Israel, sino que aquí presenta la segunda norma que se vivía dentro del ejército: que si usted tenía algo contra su hermano, tenía que ir a decírselo, pero no a decírselo matándolo, sino a platicar, a dialogar. Y ahora vea este detalle: porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Uno se preguntará, hermanos, al analizar estos libros de historia, ¿cuál fue el error, voy a decirlo, que David había cometido contra Saúl? Si usted me lo dice, cambio el mensaje, hermano. David no había cometido ninguna falta contra Saúl, el rey. Al contrario, cuando le dijo el rey: rey, si tú quieres yo puedo ir. ¿Tú quién eres?, le dijo. No, yo soy el hijo menor de Isaí de Belén. Pero si quieres andar, ve y te presto mi armadura.
dice que se probó la armadura, probó andar, pero dice que no podía. O sea, no tenía experiencia en armadura, se la quitó. ¿Y qué tenía David? ¿Qué tenía David? Solo una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Pero en ningún momento vemos que a David le falta el respeto. Al contrario, David siempre se presentó con respeto ante el rey. En ese argumento entonces nosotros aprendemos que cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, todas las personas merecen respeto. Y no importa si al que usted tiene que darle respeto es una persona que no ha sido estudiada, voy a decirlo de esa manera. Porque hay personas que dicen, no, a este sí lo saludo, a este no. Cuidado con eso. Vea lo que dice acá en ese tercer argumento: ninguna cosa ha cometido contra ti. No había cometido nada. Y ese argumento está fuerte. Vamos al cuarto argumento por cuestión de tiempo. Porque sus obras, ¿qué dice? Han sido muy buenas para contigo. Sus obras, ¿a qué obra se refiere? ¿A qué obra se refiere? Mató al gigante. Mató al gigante. Y como si esto fuera poco, también cuando Saúl le dijo, bueno, y después que había matado al gigante, ¿y tú de dónde vienes? ¿De dónde saliste? Si era un matagigantes, hermano. Inmediatamente lo nombró jefe de guardia. Y Dios lo seguía respaldando. O sea, Dios lo llevaba, estaba trabajando a David para llegar a esa posición. Y eso no es todo. En este argumento dice, sus obras para contigo, le está diciendo Jonatán a Saúl, sus obras, las obras de David para contigo han sido muy buenas. O sea, si él se ponía a pensar, él nos sacó de un grave peligro. ¿Te recuerdas, rey, lo que le está diciendo? Cuando nadie quería ir a la batalla con Goliat, tú mismo te acobardaste, rey. Eso es lo que le está diciendo. Pues sí, porque si no salía ninguno del ejército, tenía que salir el rey, ¿sí o no? Pero se acobardó. Entonces le está diciendo, sus obras fueron buenas. ¿Por qué quieres matarlo? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros, Jesús, ante su Padre? Que no es por obras, hermano, para que nadie se gloríe. No es porque usted, bueno, ha tenido una buena experiencia, ya tiene años, ya hasta se puede algunos coritos. No, no es por eso. Es por la infinita misericordia de Dios que se apareció en nuestro camino, puso cántico nuevo y ahora vivimos agradecidos con ese Dios. Sus obras, le dice, han sido muy buenas para contigo. No hay obras malas, todo lo ha hecho. Es más, si usted lo nota, cuando el espíritu malo se ponía con Saúl, ¿qué hacía David? ¿Cómo llegó ahí al reinado? Tocaba el arpa, componía salmos. En ese momento David, en lo que el otro estaba siendo turbado por un espíritu maligno, David estaba componiendo salmos. Entonces, si de pronto, hermanos, vemos que otras personas Dios las está usando, siga dándole la gloria a Dios, hombre. Dele la gloria a Dios. Y usted dice, verá que ese hermano antes cómo se equivocaba cuando predicaba, ahora Dios lo usa. ¡Qué tremendo! Siga dándole la gloria a Dios. Y si usted lo quiere más directo, si Dios te está usando a ti, no te envanezcas, sino dale la gloria a Dios, porque Él es el que te ha llamado a ti. Sus obras han sido muy buenas. Quinto argumento, versículo 5. Pues él tomó, ¿qué dice? Su vida en su mano y mató al filisteo. Él fue el único que se arriesgó. Él fue el único que tomó su vida en su mano. Y cuando todos pensábamos, tú mismo no creías en la capacidad de él. Tú mismo dudaste de que fuera ese muchacho, porque ese paladín grandulón lo iba a matar y lo iba a hacer pedazos. Pero cuando nadie quiso oír, en el quinto argumento dice que él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. En ese argumento, hermano, lo que aprendemos es de que nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros podemos hacer y deshacer, y usted puede hacer muchas cosas con su vida, pero al final quien decide es Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios.
¿Por qué? Porque Él intercede ante nosotros, frente a su Padre. Dice que Él clama por nosotros. Mire, yo no sé si usted se alegra, hermano, porque como yo le decía a uno de los hermanos en esta semana, Dios ha puesto precio sobre tu cabeza. Satanás ha puesto precio sobre tu cabeza. Él ha puesto precio. ¿Y cuánto valgo yo? Decía. Mire, para Satanás no sé, puede ser un valor que quizás usted no maneja, pero Satanás ha puesto precio por usted. Pero yo quiero decirle algo: nosotros valemos la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y aunque Satanás quiera poner un precio sobre nuestra cabeza, aparece Jesús y dice: este es mío, a este nadie me lo puede tocar. Y hay de aquellos que toquen a uno de mis pequeñitos, dice, es como que toquen la niña de mis ojos. O sea que si de pronto el enemigo quiere venir y ponerte una trampa, lanzar un dardo, usted acuérdese que tiene un abogado defensor, que aunque las personas se quieran levantar en contra de usted, Jesucristo dio lo mejor que Él tenía por usted, por usted, por usted, por usted, por usted y por mí. Y Él nos defiende las veces que sea necesario. Y si es necesario pagar abogado, Él ya puso su abogado, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aunque viene alguien y quiere juzgarlo y acusarlo a usted no ponga cuidado, tranquilo, tranquila. Dios lo va a defender de cualquier problema que usted esté. Sexto argumento, casi voy a finalizar. Parte final, versículo 5. Y Jehová dio gran salvación, ¿qué dice? A todo Israel. Oiga, y Jehová dio gran salvación. Ahí le está recordando: oye, Saúl, oye, padre. Bueno, Jonathan era muy respetuoso, no le decía padre. Oye, padre, en vez de que estemos celebrando, en vez de estar celebrando, ahora resulta que estoy intercediendo por mi amigo David. En vez de que Israel esté en una fiesta dándole gracias, gratitud a Dios, estamos empleitados. Cuando Israel tenía la oportunidad de darle gracias a Dios, levantar sus manos al cielo, estaban en pleitos. Eso me hace pensar en este argumento que dice: Jehová dio gran salvación a todo Israel. Que, hermanos, después de que Él intercede por nosotros, Dios quiere usarte a ti para llevar salvación a otros. Entonces, cuando Dios intercede por nosotros, también nos recuerda de dónde Él nos ha sacado, cuánto Él invirtió por usted y por mí, para que ahora usted sea portavoz de esa salvación. En ese sexto argumento, note que aprendemos que Jehová, le recuerda, dio gran salvación a todo Israel. Y oiga lo que le dice, sigamos leyendo. Tú, ya se me quedaron. ¿Qué dice? Más fuerte. Tú lo viste y te alegraste. Oiga, hermano, si usted me lo permite, se lo está restregando en la cara. Tú lo viste, tú mismo te alegraste, porque ahora el corazón de mi Señor, el Rey, se enoja. ¿Por qué quieres matar a David? ¿Por qué quieres matar sangre inocente? Si es que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo nos puso el mejor abogado que nosotros podemos tener, y Él dio gran salvación a nuestra vida. Como le dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cuando Dios nos llama para salvación, Dios no nos llama solo a nosotros. Empiece a interceder por su casa, empiece por su casa. ¿Cuántos? Ve, háblale a los tuyos. ¿A cuántos les has hablado de tu familia? Porque si no, no estás intercediendo. Porque si no, no estás recordando el sexto argumento que Jonathan se lo está recalcando a su padre, y le está diciendo: tú lo viste, tú te alegraste. Lo mismo nos dice Dios en esta mañana a nosotros.
Tú te acuerdas, tú lo vi, tú te alegraste cuando yo te traje y un diácono oró por ti aquí en este altar. Tú lo viste, tú lo sentiste, tú te alegraste. Ahora, ¿qué has hecho por aquellas personas que no tienen el amor de Dios? Ahora, ¿qué has hecho, iglesia, por aquellas personas que no están caminando bajo la voluntad de Dios? El deseo de Jonathan era que su padre reaccionara, que su padre entendiera. Tú lo viste, o sea, no es algo que yo me estoy inventando. Le está diciendo: tú hasta te alegraste cuando aquel mató al filisteo, entonces ¿cómo vienes ahora y lo quieres matar a David? Y hay otro detalle, hermano, que Jonatán en todos estos argumentos no le ha declarado a su padre que David es su mejor amigo. No lo ha dicho, no ha usado en sus argumentos esa palabra que para mí era muy fuerte. Sigamos leyendo. Le hace una pregunta al final de esos 6 argumentos. Versículo 5, parte final. ¿Por qué pues, qué dice? Pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Oiga esto, hermano. Lo vas a hacer. Como diciéndole una segunda vez, después de haber presentado esos 6 argumentos, le dice: ¿y qué vas a hacer? Tú lo viste, tú te alegraste, ahora llegó al final. Aquel que está intercediendo se ha convertido no solamente en intercesor. Jonatán se está convirtiendo en el juez de este caso, porque le está preguntando cómo terminaría cualquier caso ante un juez. Vea lo que le dicen en la pregunta: ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y termina de presentar los argumentos y le dice: ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la decisión que vas a tomar? Esa palabra, hermano, es la que quiero dejarle en su corazón a usted. ¿Qué vamos a hacer? Ante el complot de Saúl de matar a David, aparece en escena un Jonathan que estaba dispuesto a interceder por él. Presenta 6 argumentos, pero al final de los argumentos le pregunta: ¿qué vas a hacer? Le pregunta a usted: ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ante las personas que se levantan contra nosotros, hablando mal quizás, ¿qué vamos a hacer? Ante las personas que en vez de alegrarse que Dios está levantando nuevos servidores, nuevos conquistadores, vemos que a nosotros no nos levanta. Y ya tenemos mucho tiempo de estar cabizbajos, caídos, y nadie se ha presentado a ayudarnos. Nadie nos entregó ninguna papeleta para poder servir este año. ¿Pero por qué fue? ¿Porque te creíste autosuficiente? ¿Porque no había quien defendiera tu causa, tu caso? Quiero decirte: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Él siempre va a estar ahí para defenderte. Vea lo que dice el versículo 6. ¿Cuál fue la decisión? Y escuchó, ¿qué dice? Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. O sea que al final los 6 argumentos que presentó Jonatán hicieron reflexionar a Saúl. Muchos piensan que son muchas las faltas, son muchos los pecados, y más si tomamos en cuenta aquellas cosas que hemos hecho ya sabiendo las cosas, y hemos cometido pecados sabiendo que el pecado es destruidor, destruye al mortal, al ser humano. No importa, Dios siempre va a seguir defendiendo tu causa. Dios siempre va a seguir intercediendo ante su Padre hasta que tú corras a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Él va a seguir orando por ti. Mire, quiero decirle algo, préstenos atención. No solamente tenemos a Dios que está intercediendo por nosotros, hay una iglesia que ha estado orando por ti. Hay una familia que ha estado orando por ti para que tú des el paso de obediencia, de buscar a Cristo Jesús. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y al que llama a la puerta
se le abrirá. Dios está dispuesto a hacer de sus hijos, a hacer no solamente una autodefensa de ellos, sino a usarlos en su obra. Versículo 7, casi finalizo. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. No hay por qué irse. Sí, a usted le estoy diciendo, ya no son los de la tarde, estoy hablando con usted. No hay por qué irse de la iglesia. No hay por qué ir reclamándole a otras personas, mucho menos ir hablando en mal del prójimo o de la hermana, del hermano. No hay por qué. Dios quiere defender tu caso. Es que mire, a mí no me tomaron en cuenta, pero Dios sí te toma en cuenta. Mire, pero a mí el coordinador me hizo a un lado, pero Dios no te ha olvidado. Mire, pero a mí el supervisor me quitó la reunión y no sé por qué. Algo habrás cometido, pero si no has cometido algo, somos seres humanos y no podemos equivocar. Pero el Dios de la gloria, Él no se va a equivocar contigo, y Él te tiene en este lugar con un solo objetivo: para que tú sigas dando la gloria solo a Dios, solo a Dios, solo a Dios, solo a Dios. No hay por qué romper filas. No hay por qué desanimarse. No hay por qué estar angustiados, mucho menos. Siempre, cuando nadie quiso defendernos, apareció Jesús. Cuando el enemigo más quiso ponernos trampa, Él tuvo que ponerse en el camino y decirle: este es de la Elín, aleluya. A este no me lo toquen. A este cuidadito con que le hagan algo. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros no necesitamos de perros rabiosos que nos cuiden. Termino con ese versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No se angustie, no ponga ajos detrás de la puerta, no ponga escobas. Dios lo va a proteger, Dios lo va a guardar, Él lo va a cuidar, Él lo va a defender de cualquier dificultad. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Cierre sus ojitos y póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Y por qué no levantas tus manos al cielo? Hay personas que han estado clamando por tu vida. Hay personas que han estado orando para que tú no tropieces, para que tu pie no resbale. Y lo mejor de todo esto es que tenemos un defensor, que es Cristo Jesús el Señor. Tenemos un abogado que nos defienda. Tú lo viste, le dijo Jonatán a Saúl. Tú lo viste y te alegraste. No sabe cuánta fiesta hubo en el cielo el día que tú te decidiste por Cristo Jesús. Ni se imagina el fiestón que Dios armó con sus ángeles cuando vio que el pequeñito que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo, hoy sí tomó la decisión de seguirle fiel a Cristo Jesús y de entregar su corazón a Él. Usted ni se imagina las cosas que Dios hace en el cielo cuando una persona viene a los pies de Cristo Jesús. Jonatán estaba intercediendo y presentó los mejores argumentos. Mejor los argumentos que presentó Jonatán son mejores los argumentos que Jesús presenta ante su Padre Celestial por usted y por mí. Ni se imagina las cosas preciosas que Dios hace cuando tú te determinas servirle, entregarte directamente solo a Él. Yo quiero que todos los que estamos en este lugar levantemos nuestras manos al cielo y le digamos al Señor: Señor, gracias. Gracias por esa defensa.